En América Latina, una ola de gobiernos de izquierda han sido elegidos en los últimos años, desafiando el dominio histórico de la región por Estados Unidos mediante la búsqueda de una mayor integración e independencia de Washington. Colombia ha sido una excepción a esta tendencia. Bajo los presidentes Álvaro Uribe y ahora Juan Manuel Santos, los fuertes lazos tradicionales entre Colombia y Estados Unidos se han profundizado, especialmente en lo militar. Colombia es el tercer receptor de ayuda militar estadounidense en el mundo, tras recibir más de $8.000 millones desde el año 2000. Bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos ha planeado usar 7 bases militares en Colombia. Esto ha preocupado a muchos de los países vecinos de Colombia, cuyos gobiernos ya han sido víctimas de la intervención estadounidense. Para algunos, Colombia se ha convertido en el brazo ejecutor de Estados Unidos en la región, el Israel de América Latina. Estados Unidos afirma que sus miles de millones de dólares son para ayudar al ejército colombiano en su guerra contra las drogas y la guerrilla, que ha estado luchando contra el Estado colombiano por casi 50 años en una brutal guerra civil. Aunque todos los actores del conflicto han sido responsables de violaciones a los derechos humanos, la gran mayoría de estas han sido atribuidas al ejército colombiano y a los escuadrones de la muerte paramilitares con quienes han sido aliados históricamente. A pesar de todo esto, la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia continúa. ¿Cómo interviene exactamente Estados Unidos en el conflicto colombiano? ¿Qué papel juega Colombia para el gobierno de Estados Unidos? ¿Y cuál es el costo humano del conflicto colombiano? Nosotros investigamos. Colombia vive un conflicto político, social y armado que ya lleva casi 6 décadas de existencia. Tiene unas raíces económicas, sociales, políticas, culturales, que tienen que ver con la atrofia del tejido social y económico y con la precaria democracia que aquí existe. Y a partir de mediados de la década de 1960, una confrontación entre 2 grandes organizaciones guerrilleras y el Estado colombiano. Bueno, han surgido otros pequeños grupos guerrilleros, pero básicamente ese es el enfrentamiento entre las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y las tropas gubernamentales. En medio de ese conflicto han aparecido otros factores. Por ejemplo, el Estado ha utilizado grupos y estructuras paramilitares que han sembrado el terror en muchas partes del país. Igualmente han aparecido las redes del narcotráfico, que de alguna u otra forma también hacen parte de este conflicto y de esta violencia. Así que es un cuadro supremamente complejo. Si tenemos que ubicar la historia del país del por qué hay un conflicto, una persona como yo que no conoce un solo día de paz en su país tendría que preguntarse ¿cuándo comenzó y cuándo habrá paz? En este tema de la tierra yo creo que es fundamental para entender el conflicto en Colombia y digamos el statu quo. El primer origen del conflicto es el tema agrario, cuando los campesinos exigieron la reforma agraria y los latifundistas, con la tolerancia y la complicidad del Estado colombiano, armaron bandas de paramilitares que no se llamaban así en la época. Estamos hablando de mediados de la década de los años 40 del siglo pasado, y que apuntaron a liquidar las cabezas visibles del movimiento agrario. As in much of Latin America after independence from Spain, Colombia's ruling elites were divided between liberals who pushed for modernization and free trade, and conservatives who were often large landowning groups tied to the Catholic Church who wanted to maintain conservative hierarchical social structures. Las raíces de este conflicto se entierran en 1946, cuando empieza el gobierno conservador a incendiar
las aldeas donde vivían la mayoría de la población era liberal. Se desató una ola de violencia entre liberales y conservadores, la que continuó hasta abril de 1948, cuando se produjo un evento que estremeció al país. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán no es el inicio de este conflicto, es el momento en que explota el conflicto. Para muchos campesinos en Colombia la guerra comenzó ese día. Gaitán era conocido por sus discursos inspiradores que denunciaban a la oligarquía colombiana y a los capitalistas extranjeros y reivindicaban a los pobres y campesinos desplazados. Elegido como el líder del Partido Liberal en 1947, era visto por la élite colombiana como una verdadera amenaza a sus intereses. El asesinato de Gaitán marca un antes y un después para entender al país y genera pues lo que aquí se conoce como el Bogotazo. El Bogotazo was essentially an eruption of rage at Gaitán's murder. Areas of the country were taken, revolutionary councils were established, but it failed because of a lack of leadership and coordination and because of heavy repression from the Colombian army and conservative forces. El Bogotazo fue el primer elemento en un largo periodo de descontento conocido como la violencia, el cual se caracterizó por su barbarismo. Entre 1948 y 1953, más de 200.000 personas fueron asesinadas. Se inventaron métodos de asesinato como la corbata al cuello, que dejaba la lengua de la víctima colgando desde su cuello. Las semillas para la venganza fueron cosechadas. Estados Unidos ha jugado un papel clave en la historia del país en general, ¿no? O sea, desde la pérdida del Canal de Panamá en 1903. Aparte de organizar la secesión panameña de Colombia, hasta la década de 1930 Estados Unidos había intervenido decenas de veces en América Central y el Caribe. En 1823, el presidente Monroe declaró que Estados Unidos no toleraría una intervención externa en las Américas. Durante los próximos 80 años, Estados Unidos adquirió los medios para hacer cumplir esta doctrina. Sin embargo, estas intervenciones tuvieron su costo. Occupations were unpopular, cost lives and cost money, and by the 1930s the United States was in the midst of an economic crisis. Under Roosevelt, the United States began to change the emphasis of its relations with Latin American countries towards trade and bilateral agreements. And over the next 15 years, the United States developed the political and economic instruments of what became the inter-American system that it dominated. Durante la Segunda Guerra Mundial, el sistema se amplió hasta incluir una dimensión militar. Al finalizar la guerra, la alianza con la Unión Soviética se vino abajo. Estados Unidos comenzó a usar su poderío para enfrentar lo que llamó la amenaza comunista. Estamos hablando de una época en la que acababa de comenzar la Guerra Fría, en la que toda opción de izquierda y toda opción alternativa era vista como parte del enemigo. Para Estados Unidos la estabilidad política es la estabilidad de sus intereses en la región. Y eso Estados Unidos indudablemente lo veía como una amenaza en el caso de Gaitán. Hay documentos desclasificados que nos hablan claramente de que días previos al asesinato de Gaitán, Estados Unidos donó tanques de guerra. After the failure of the uprising that followed Gaitán's murder, the violence continued under successive conservative governments. The US continued to support the governments after Gaitán's murder. During the 1950s, US policy was dominated by a vehement anti-communism, and the late 50s saw the first US-backed and financed operations against the autonomous areas that had been colonized by communist peasants. En 1959 ocurrió un acontecimiento que convulsionó a los planes del gobierno de Estados Unidos para América Latina. El dictador cubano Fulgencio Batista, quien era apoyado por Estados Unidos, fue derrocado por Fidel Castro y su ejército rebelde. La revolución cubana genera tal miedo en Estados Unidos que Estados Unidos despliega una intervención a nivel continental que incluye dictaduras en el Cono Sur, intervenciones directas militares, para que no se extienda la revolución cubana. The Cuban Revolution changed the focus of US policy towards Latin America, towards preventing another Cuba.
Under Kennedy, the US began implementing the Alliance for Progress, which was meant to deliver economic growth and social justice. However, it failed to deliver, and its most lasting legacy was in the military arena, with massively increased funding and training of Latin American militaries. In Colombia, US military aid rose. In the 1960s, the US actually helped to draw up a counterinsurgency plan. Con apoyo de Estados Unidos, atacan estos grupos de campesinos que no habían dejado las armas, eran campesinos comunistas. Ellos resisten durante algunos meses, finalmente entienden que si se quedan defendiendo sus fincas, si se quedan con sus gallinas y sus mujeres y sus hijos y su ganado, van a perecer todos, y resuelven los hombres de ese grupo de campesinos convertirse en guerrilla. Ahí surgen las FARC. Esto ocurrió en 1964 y las FARC eran esencialmente la ala rural del proscrito Partido Comunista, casi la mitad de cuyos miembros eran campesinos. Aunque las FARC desarrollaron políticas agrarias de acuerdo con el marxismo, eran un movimiento independiente, lo que permitiera que crecieran rápidamente. En 1964, otro importante grupo guerrillero, el ELN, fue formado por estudiantes de clase media e intelectuales. Surgieron también otros pequeños grupos guerrilleros, pero ninguno alcanzó el tamaño de la FARC y el ELN. Pero incluso antes de estas dos guerrillas importantes surge el paramilitarismo, como una opción de mantenimiento del statu quo, como una doctrina que busca proteger, entre comillas, los intereses que están en el poder. Y el paramilitarismo surge en una forma muy clara a raíz de una misión norteamericana a Colombia. By the 1960s, the United States had developed a national security doctrine that was taught at the School of the Americas, which is where the United States trained Latin American officers from across the region. Estados Unidos jugó un papel fundamental en el desarrollo de la contrainsurgencia colombiana. Un equipo militar enviado al país en 1962 recomendó realizar actividades terroristas y paramilitares contra los comunistas y ayudó a desarrollar los aspectos militares y civiles de la estrategia antiguerrillera. En el año 77 comienza la Guerra Sucia, nuevamente. Es decir, desaparición forzada, torturas. El Estado colombiano trató a grupos como los sindicatos como amenazas tan grandes como la guerrilla. El gobierno de Turbay Ayala de 1978 a 1982 fue el más represivo desde el comienzo de la época de la violencia. Toda oposición al gobierno fue vista como subversiva. Esto convenció a gran parte de la izquierda que la lucha armada era la única opción. The context for the late 1970s is the US defeat in Vietnam, the growth of the non-aligned movement, revolution in Iran, revolution in Nicaragua. These events all together helped to provoke the defeat of President Carter in the 1980 elections and the election of Ronald Reagan. In Colombia, it's the defeat of President Turbay and his replacement by Belisario Betancourt in 1982. Después del gobierno de Betancourt viene el proceso de paz más avanzado hasta ahora. Betancourt entendió que el enfoque de mano dura había producido un resurgimiento de la actividad guerrillera y cuando asumió la presidencia anunció una amnistía para la guerrilla. En 1986 la FARC participó en las elecciones presidenciales y junto con el Partido Comunista formó la Unión Patriótica, o UP como llegó a ser conocido. The UP had a broad appeal and a broad membership, and it became a pole of attraction for Colombians of all kinds who wanted social change. En las elecciones presidenciales de 1986, el candidato de la UP, Jaime Pardo Leal, obtuvo casi el 5% de los votos. Muchos colombianos tuvieron la esperanza de que esto sería un trampolín para una eventual victoria en las urnas. Sin embargo, entre 1986 y 1989, estas esperanzas fueron aplastadas brutalmente. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente
De la unión de jóvenes patriotas saldrán los que nos deban respaldar, los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz. La UP fue objeto de una campaña de asesinatos sistemáticos a mano de paramilitares vinculados al Estado colombiano. 8 congresistas, 11 alcaldes, 13 diputados, 70 concejales y 2 candidatos presidenciales fueron asesinados. Unos 5.000 activistas de la UP fueron asesinados en total, el genocidio de un movimiento político. Jaime Pardo Leal fue uno de los miles de víctimas, asesinado en 1987, según se informa, con la participación del ejército colombiano. El padre de Iván Cepeda fue otra de las víctimas. Manuel Cepeda, senador de la UP, fue asesinado en 1994 por paramilitares. In the 1980s, the US generally had a good relationship with Colombia. Colombia was cooperating in the so-called war on drugs, and it was also adopting neoliberal measures, which made it popular with American business interests. Cuando César Gaviria asumió la presidencia en 1990, la gran amenaza para las élites colombianas ahora provenía de los carteles de drogas, cuyo poder a lo largo de los 80s había crecido en aterradoras proporciones. Los carteles hicieron enormes cantidades de dinero que utilizaron para comprar tierras y influencia política. Los carteles también usaron su dinero para crear grupos paramilitares que tenían como objetivo a los simpatizantes de la guerrilla. Con la izquierda destruida, los carteles pasaron de financiar campañas políticas a desafiar a la élite colombiana, y esto los condujo a un conflicto con el Estado. Para 1989, los carteles habían declarado una guerra contra el Estado, lo que marcó el inicio de la mayor ola de terrorismo urbano que había sufrido Colombia. El famoso narcotraficante Pablo Escobar ofreció $2.000 por cada policía muerto, y los cochebombas comenzaron a detonar en las ciudades principales de Colombia. So between 1990 and 1994, President César Gaviria implemented a whole series of neoliberal reforms. These ironically benefited the drugs traffickers because they created a massive amount of unemployed and also took away the means of sustenance of large numbers of peasants who had to turn from coffee production towards the production of coca. La presidencia de Ernesto Samper entre 1994 y 1998 estuvo dominada por sus presuntos vínculos con el cartel de Cali. Las guerrillas dijeron, usted es un corrupto y nosotros no vamos a negociar con usted. Y la verdad es que durante ese cuatrenio ocurrieron 2 cosas. La creación en el año 94 de las Autodefensas Unidas de Colombia y por otro lado comienza una ofensiva de parte de la guerrilla, una ofensiva militar sumamente fuerte. Las FARC sí dialogaron con Andrés Pastrana y la promesa de establecer conversaciones de paz fue el principal motivo de su victoria en las elecciones presidenciales de 1998. El presidente electo Pastrana se reunió con el jefe de la FARC, Manuel Marulanda, y ambos se comprometieron a iniciar las conversaciones de paz. Los colombianos que vieron estas imágenes en televisión comenzaron a creer que la paz podría estar cerca. Plan Colombia comenzó en el mismo momento en que comenzaban también las conversaciones de la guerrilla de las FARC con el presidente Andrés Pastrana en el año de 1998. Ahí es cuando el gobierno pacta el Plan Colombia, que es elaborado, así se llama el Plan Colombia, es elaborado en los Estados Unidos, su texto original es en inglés, y que básicamente se sustentaba en la necesidad de fortalecer la fuerza pública con el argumento de que había que enfrentar el narcotráfico. El Plan Colombia es un cambio de filosofía aparente, por lo menos en la letra, de la estrategia de Estados Unidos tradicionalmente en Colombia. Antes se había aplicado esta idea de la subversión, el peligro de la infiltración comunista, toda esa mentalidad de la Guerra Fría. El Plan Colombia trae una nueva fórmula y es: hay que acabar con el narcotráfico. El principal enemigo de la seguridad nacional de Estados Unidos es el narcotráfico proviene de países como Colombia y por lo tanto hay que hacer una guerra frontal contra el narcotráfico. Pero detrás de esa tesis lo que hay realmente es una estrategia de continuidad, de profundizar el conflicto armado en Colombia, de perseguir
en un primer momento a las guerrillas, pero también a toda la población y a todos los sectores democráticos. Con el Plan Colombia surgieron dudas sobre las intenciones del gobierno y la paz se convirtió en algo aún más distante. Sin embargo, Estados Unidos continuó trabajando con Colombia y la colaboración entre el ejército colombiano y los paramilitares aumentó a niveles récord, al igual que el número de paramilitares y la violencia. A finales de la presidencia de Pastrana, una severa crisis económica y lo que se percibió como la intransigencia de la guerrilla llevó a que muchos colombianos aceptaran soluciones extremas a la crisis. Álvaro Uribe, el candidato de la derecha, asumió la presidencia en 2002. Ahora, durante el gobierno Uribe hay un discurso doble en el sentido de que el paramilitarismo se acaba a través de una negociación política que es falsa, que hoy está demostrado que es falsa y que está demostrado que es falsa también la desmovilización del paramilitarismo, pero el discurso del gobierno Uribe es: se acabó el paramilitarismo, ahora las Fuerzas Armadas retoman la ofensiva contra la guerrilla y contra el terrorismo y nosotros asumimos todas las responsabilidades. Eso se le termina reventando en la cara al propio expresidente Uribe, ¿no? La cantidad de denuncias por desapariciones, ejecuciones judiciales, masacres en las que hoy están involucrados militares directamente, ¿no? Bajo Uribe, la participación de Estados Unidos en Colombia se amplió y en 2009 ambos países firmaron un acuerdo para que Estados Unidos utilizara 7 bases militares colombianas. Mientras que países latinoamericanos denunciaron el acuerdo, Estados Unidos y Colombia afirmaron que las bases no serían usadas para operaciones militares en estados vecinos. Pero en documentos del ejército de Estados Unidos se decía que las bases ofrecían una oportunidad para conducir operaciones por toda Sudamérica y se hablaba de gobiernos antiestadounidenses entre las amenazas que enfrentaba el Estados Unidos. Era claramente un propósito de intervención continental y, por supuesto, además de ser una estrategia militar, una estrategia política. Era, de alguna manera, obstaculizar el gran avance que había obtenido los gobiernos del continente a través de la formación de UNASUR, que es un pacto político, un pacto económico, una filosofía distinta en nuestro continente. Es decir, la posibilidad de que existiera un organismo regional distinto a la Organización de Estados Americanos, que, como se sabe, tradicionalmente ha estado sometida a los designios del Pentágono, de las administraciones de Estados Unidos. En julio de 2010, Juan Manuel Santos, un aliado clave de Uribe y su exministro de Defensa, asumió la presidencia en Colombia. Era aún muy temprano para evaluar la continuidad con la política de mano dura de Uribe. Lo que estaba claro era que resolver los conflictos sobre el derecho a la tierra resultaba fundamental en la búsqueda de una solución al complejo y sangriento conflicto en Colombia, un conflicto en que el gobierno de Estados Unidos había desempeñado un papel clave. Era tiempo de hablar con los colombianos directamente involucrados en la crisis de derechos humanos en el país e investigar los verdaderos efectos de la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia. ¿Interviene exactamente Estados Unidos en el conflicto colombiano? ¿Qué papel juega Colombia para el gobierno de Estados Unidos? ¿Y cuál es el costo humano del conflicto colombiano? Nosotros investigamos.
Colombia vive un conflicto político, social y armado que ya lleva casi 6 décadas. Estados Unidos afirma que sus miles de millones de dólares son para ayudar al ejército colombiano en su guerra contra las drogas y la guerrilla, que ha estado luchando contra el Estado colombiano por casi 50 años en una brutal guerra civil. Aunque todos los actores del conflicto han sido responsables de violaciones a los derechos humanos, la gran mayoría de estas han sido atribuidas al ejército colombiano y a los escuadrones de la muerte paramilitares con quienes han sido aliados históricamente. A pesar de todo esto, la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia continúa. De existencia. Tiene unas raíces económicas, sociales, políticas, culturales, que tienen que ver con la atrofia del tejido social y económico y con la precaria democracia que aquí existe. Y a partir de mediados de la década de 1960, una confrontación entre dos grandes organizaciones guerrilleras y el Estado colombiano. Bueno, han surgido otros pequeños grupos guerrilleros, pero básicamente ese es el enfrentamiento entre las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y las tropas. En América Latina, una ola de gobiernos de izquierda han sido elegidos en los últimos años, desafiando el dominio histórico de la región por Estados Unidos mediante la búsqueda de una mayor integración e independencia de Washington. Colombia ha sido una excepción a esta tendencia. Bajo los presidentes Álvaro Uribe y ahora Juan Manuel Santos, los fuertes lazos tradicionales entre Colombia y Estados Unidos se han profundizado, especialmente en lo militar. Colombia es el tercer receptor de ayuda militar estadounidense en el mundo, tras recibir más de 8.000 millones de dólares desde el año 2000. Bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos ha planeado usar 7 bases militares en Colombia. Esto ha preocupado a muchos de los países vecinos de Colombia, cuyos gobiernos ya han sido víctimas de la intervención estadounidense. Para algunos, Colombia se ha convertido en el brazo ejecutor de Estados Unidos en la región, el Israel de América Latina.